Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Daniel Toledo Vázquez y hoy voy a presentar los tipos de capacitores e inductores con la materia de circuitos eléctricos. Como contenido vamos a ver primero en el lado de capacitores los tipos según material dieléctrico, la clasificación por polaridad, aplicaciones principales, y en el lado de inductores vamos a ver los tipos según núcleo, la clasificación por diseño y los usos comunes. Bueno, como introducción, sé que como estudiante de ingeniería, sé que los capacitores e inductores son componentes esenciales en los circuitos electrónicos, ya que los capacitores almacenan energía de forma de campo eléctrico, mientras que los inductores lo hacen de forma de campo magnético. Ambos desempeñan un papel clave en el diseño y funcionamiento de sus sistemas como fuentes de alimentación y filtros de circuitos de comunicación. Y pues en esto es entender sus tipos y aplicaciones que es fundamental para resolver problemas en lo que es la electrónica. Y pues el material dieléctrico juega un papel clave en sus características y en las aplicaciones que veremos más adelante. Aquí tenemos los tipos según material. El capacitor cerámico, estos se usan comúnmente como dieléctricos, ya que son pequeños, económicos y ampliamente utilizados en circuitos de alta frecuencia. Por ejemplo, en dispositivos como radio o controles remotos, donde se requiere estabilidad en señales rápidas. Los capacitores electrolíticos, aquí es un líquido o un gel, y estos capacitores destacan por ofrecer alta capacidad en tamaños compactos, lo que los hacen ideales para fuentes de alimentación donde se necesitan grandes cantidades de energías almacenadas. Los capacitores de película, en este caso el dieléctrico es un material de plástico como el poliéster o el polipropileno. Son conocidos por su estabilidad y confiabilidad y se usan en circuitos de precisión, como en sistemas de audios o medición. Y aquí la importancia es elegir el capacitor adecuado, pues ya que no es solamente cuestión de tamaño o de costo, sino entender el comportamiento según el material dieléctrico. Y pues creo que nosotros como ingenieros debemos de identificar qué tipo de capacitor es ideal para cada aplicación. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de capacitores por polaridad. En primer lado tenemos que los capacitores se pueden clasificar por dos tipos, según su polaridad, los polarizados y no polarizados. Primero tenemos que entender que esta clasificación es fundamental al diseñar circuitos electrónicos, ya que afecta la forma en que se deben de instalar y las aplicaciones donde pueden usarse. El capacitor polarizado es aquello que tiene una polaridad definida, es decir, que poseen una terminal positivo y negativo. Y ya que esto es crucial conectarlos correctamente en el circuito, respetando su polaridad, ya que de lo contrario pueden dañarse o incluso explotar, que pues lamentablemente me ha pasado varias veces por conectarlo de manera inversa. Y pues estos se utilizan principalmente en circuitos de corriente directa, donde es necesario almacenar o filtrar energía, como puede ser los capacitores electrolíticos. En segunda instancia tenemos los capacitores no polarizados. No tienen una polaridad específica, lo que significa que pueden conectarse en cualquier dirección sin riesgo de daño. Son comunes en circuitos de corriente alterna y en aplicaciones de señales, como en filtros o resonadores. Y estos son con capacitores cerámicos y de película. Ahora vamos a hablar sobre las principales aplicaciones de los capacitores. Un componente clave en muchos circuitos electrónicos. El almacenamiento de energía. Los capacitores almacenan energía en forma de campo eléctrico entre sus placas. Esta propiedad los hace útiles en una fuente de alimentación donde ayuda a suavizar las fluctuaciones de voltaje. También se puede utilizar en sistemas de respaldo de energía para garantizar un suministro continuo de energía en caso de fallos, como el UPS, que sus siglas son Uninterruptible Power Supplies. Un ejemplo de ellos son los televisores,
los capacitores almacenan energía para alimentar componentes como la fuente de alimentación, ayudando a mantener un suministro estable de energía para la pantalla y otros sistemas internos. El segundo es el filtrado. Los capacitores son esenciales en los circuitos de filtrado, especialmente en fuentes de alimentación de corriente continua. En estos circuitos, los capacitores actúan para eliminar ruidos o picos de voltajes no deseados, proporcionando una salida más estable y limpia, ya que esto es demasiado crucial. Por ejemplo, esto se aplica mucho en aplicaciones de audio, donde las señales deben de ser claras y libres de interferencias. La tercera aplicación es el ajuste de resonancia. Y esto juega un papel fundamental en el ajuste de resonancias en circuitos oscilantes. Y estos circuitos se utilizan como un dispositivo de radio o sistema de comunicación, donde aquí es necesario sintonizar una frecuencia específica, ya que los capacitores ajustan la frecuencia de resonancia de estos circuitos, permitiendo la capacitancia precisa de señales, permitiendo que el televisor reciba las señales correctas de diferentes frecuencias de transmisión. Bueno, ahora vamos a pasar con los tipos de inductores según el núcleo. Tenemos el tipo de inductor de aire, ferrita y hierro. Vamos a hablar primero con el inductor de aire. Los inductores de aire no tienen un núcleo magnético, ya que esto significa que el flujo magnético se genera exclusivamente a través del aire. Y estos son ideales para las altas frecuencias como en circuitos de radiofrecuencia, ya que no sufren las pérdidas por histeresis ni corrientes de Foucault que se producen en los núcleos de ferromagnéticos. Y su principal ventaja es que son muy eficientes en aplicaciones que requieren señales limpias y sin distorsión. Ahora vamos a pasar con los inductores de hierro. Los inductores de hierro con núcleo de hierro utilizan este material para concentrar el flujo magnético, lo que aumenta la inductancia. Esto los hace más eficientes en comparación con los inductores de aire, especialmente en aplicaciones de baja frecuencia. Sin embargo, el hierro tiene un límite en cuanto a cuánta corriente puede manejar sin saturarse, lo que puede causar pérdidas en la señal, y son comúnmente usados en transformadores y fuentes de alimentación. Ahora vamos a pasar con el inductor de ferrita. Los inductores con núcleo de ferrita utilizan un material cerámico magnético, ya que la ferrita tiene una alta permeabilidad, lo que permite que los inductores tengan una inductancia elevada, sin las pérdidas significativas que ocurren en los núcleos de hierro. Son especialmente eficaces en altas frecuencias y se usan en aplicaciones como filtros y transformadores de conmutación en circuitos de potencia. Y pues ahora vamos a pasar con los tres tipos principales de inductores según su diseño. En primer lugar tenemos a la bobina de hilo, en segundo lugar tenemos al toroidales y en tercer lugar tenemos a la película delgada. Y cada uno de estos inductores tiene sus características particulares que los hacen adecuados para diferentes aplicaciones. Primero vamos a hablar con la bobina de hilo. Las bobinas de hilo son el tipo más simple de inductor y están formadas por un alambre enrollado en espiral, lo que crea un campo magnético cuando pasa corriente por él. Estas bobinas son fáciles de fabricar y se utilizan en muchas aplicaciones básicas como filtros o inductores de paso en circuitos de baja frecuencia. Sin embargo, ocupan más espacio en comparación con otros tipos de inductores, lo que limita su uso en circuitos compactos. El diseño de las bobinas de hilo no tiene un núcleo magnético en su interior, lo que significa que su inductancia depende directamente de las características del alambre, como su longitud, espesor y números de vueltas, aunque no son tan eficaces como otros inductores. Su simplicidad y costos bajos lo hacen muy populares para aplicaciones generales. Los inductores toroidales tienen un núcleo cerrado en forma de anillo, y este diseño permite que el flujo magnético se quede dentro del núcleo, lo que reduce significativamente las pérdidas de energía que ocurren en inductores de forma abierta, como las bobinas de hilo. Debido a esto, los inductores toroidales son mucho más eficaces, especialmente en aplicaciones que requieren alta potencia y baja frecuencia, como en transformadores o fuentes de alimentaciones de conmutación.
Una de sus grandes ventajas es que al tener el núcleo cerrado, los inductores toroidales minimizan las interferencias electromagnéticas, lo que lo hace ideal para circuitos sensibles. Además, su diseño compacto es perfecto para las aplicaciones donde el espacio es limitado. Sin embargo, son más complejos y costosos de fabricar en comparación con las bobinas de hilo. Ahora vamos a pasar con los inductores de película. Inductores de película delgada. Los inductores de película delgada se fabrican depositando capas finas de material conductor como cobre sobre un sustrato. Este tipo de inductor es muy compacto y permite una alta precisión en la inductancia, lo que lo hace ideal para la aplicación que se requiere en un rendimiento exacto y miniaturizado. Se utiliza comúnmente en circuitos de alta frecuencia en dispositivos portátiles o integrados como teléfonos móviles o sistemas de comunicación. La principal ventaja que tenemos sobre este inductor es que su fabricación permite un control muy preciso de sus características, como la inductancia y la resistencia, lo que los convierte en una excelente opción para los circuitos que necesitan un rendimiento confiable en lo que son condiciones exigentes. Y pues además su otra ventaja es que debido a su tamaño es extremadamente reducido y adecuado para dispositivos donde el espacio es muy limitado. Ahora vamos a hablar un poco sobre los usos comunes de los inductores. El primer uso son los filtros. Esto se usa para bloquear la señal no deseada, como puede ser el ruido, y pues deja pasar las frecuencias deseadas en el circuito como filtros de audio y potencia. En almacenamiento de energía, estos almacenan energías en su campo magnético y se utilizan en fuentes de alimentación y convertidores para regular el flujo de energía. La sintonización de frecuencias es que en circuitos oscilantes los inductores ayudan a ajustar la frecuencia de resonancia esencial para sintonizar lo que son las radios u otros sistemas de comunicación. Ahora, como conclusión, yo creo que los inductores son componentes claves en muchos circuitos electrónicos. Se utilizan para filtrar señales no deseadas, almacenar energía y ajustar la frecuencia en sistemas de comunicación. Su capacidad para manejar energía magnética y su versatilidad en diferentes aplicaciones lo hacen fundamental en el diseño y optimización de dispositivos electrónicos. Yo pienso que entender sus funciones y características nos permite seleccionarlos adecuadamente para cada tipo de aplicación. Y pues esto sería todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado este video. Y pues muchas gracias y gracias por escucharme. Hasta la próxima.